Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 171. Jesús con los leprosos de Belén de Galilea. Escrito el 19 de agosto de 1946. La áspera cadena de Giftael domina hacia el norte, cerrando el horizonte. Allí donde las laderas de esta cadena montañosa empiezan y se ven como a pico sobre el camino de las caravanas que se dirigen de Ptolemaide a Séforis y Nazaret, hay muchas cavernas entre macizos de rocas que sobresalen del monte, suspendidos sobre los abismos y que sirven de techo y de base a otras cuevas. Como siempre sucede, cerca de los caminos más importantes están los leprosos, aislados, pero al mismo tiempo cercanos para que los vea la gente y los socorra. Una pequeña colonia de leprosos levanta su grito de aviso y de súplica también al ver pasar a Jesús con Juan y Abel. Abel, levanta su mirada hacia ellos diciendo: «Es aquel de quien os he hablado. Lo llevo a donde están los dos que conocéis. ¿No tenéis nada que pedir al hijo de David? Pues lo que a todos le pedimos, agua y pan hasta saciarnos mientras pasan peregrinos, pero luego en el invierno pues habrá hambre». «Hoy no tengo alimentos», dice Abel, «pero traigo conmigo a la salvación». A la sugestiva invitación de acudir a la salvación no se le hace caso. Los leprosos se retiran del peñasco volviendo las espaldas y dan vuelta por el saliente del monte para ver si vienen otros peregrinos. «Creo que son marineros gentiles o idólatras», dice Abel. «Hace poco que vinieron acá. Los arrojaron de Ptolemaide. Venían de África. No sé cómo se enfermaron. Sé que partieron sanos de sus países y luego después de haber dado la vuelta por las costas africanas para conseguir marfil, y parece que también para comerciar con mercaderes latinos, llegaron acá enfermos. Los magistrados del puerto los aislaron y quemaron incluso sus naves. Algunos fueron hacia los caminos de Ciro-Fenicia y otros se vinieron acá. Estos son los que están más enfermos porque casi ya no pueden caminar, pero es el alma la que tienen más enferma. Yo he tratado de darles un poco de fe, pero no piden más que comida». Dice Jesús: «Hay que ser constantes en las conversiones. Lo que no se consigue en un año se logra en 2 o en más. Hay que insistir en hablarles de Dios, aunque parezca ser como las rocas que los protegen». «¿Hago mal entonces en pensar en darles alimentos, maestro? Yo me propuse en traérselos antes del sábado porque el sábado los hebreos no viajan y nadie piensa en ellos». «No, hiciste bien. Tú lo has dicho, son paganos. Por esto piensan más en el cuerpo que en el alma. Tu amorosa solicitud que les demuestras en calmar su hambre despierta en ellos el cariño hacia ti, que eres un desconocido, pero que te preocupas por ellos. Y cuando te quieran, te escucharán, aun cuando les hables de otras cosas que no sean alimentos. El amor es presagio de seguir a aquel a quien se ha empezado a amar. Te seguirán un día en los caminos del Espíritu». Las obras de misericordia corporales allanan el camino a las espirituales, que lo limpian y aplanan de modo que el encuentro con Dios, que se acerca a un hombre preparado en ese modo, se realiza sin que el mismo individuo caiga en la cuenta. Encuentro que tiene en sí a Dios y no sabe por dónde entró. ¿De dónde entró? Algunas veces detrás de una sonrisa, detrás de una palabra de compasión, de un pedazo de pan que inicia la apertura de un corazón cerrado a la gracia y comienza el camino de Dios para entrar en aquel corazón. Las almas son la cosa más variada que puede haber. Ninguna cosa, y que si hay tantas en la tierra, es tan variada que sus aspectos son como las almas en sus inclinaciones y reacciones. ¿Veis ese robusto terebinto? Está en medio de un bosque de árboles semejantes. ¿Cuántos son? ¿Cientos? Tal vez 1000, tal vez más. Cubren esta parte escabrosa del monte y su olor penetrante y saludable de resina ha invadido el valle y el monte. Pero ved que aunque sean 1000, no son iguales en grosor, altura, potencia, inclinación, disposición. Algunos están derechos como una caña, otros inclinados hacia el norte o sur, oriente u occidente. Algunos han nacido donde todo es tierra, otros sobre el borde, que uno se pregunta cómo puede seguir ahí asomándose al abismo, como si quisiera servir de puente con la otra vertiente, elevados sobre aquel río, ahora seco, pero turbulento en la estación de lluvias. Algunos están torcidos como si los hubieran aplastado cuando eran tiernos,
Otros no tienen defectos. Algunos con ramaje casi hasta el suelo y otros no tienen, o bien solo tienen algo en la punta. Unos con las ramas a la derecha y otros frondosos abajo y su copa quemada por un rayo. Aquel casi muerto sobrevive gracias a esa rama que se empeña en seguir viviendo y que brotó junto a las raíces y recoge la linfa que en la cima ya se había acabado. Y ese que os señalé al principio, hermoso como no se podría más, ¿tiene acaso unas ramas u hojas, y miles que tiene, que sean iguales entre sí? Parece que sí lo son, pero mirad, esa rama, la que está más abajo, ved su punta, tan solo su punta. ¿Cuántas hojas hay? Tal vez 200, verdes y finas, y ved. ¿Hay entre sí iguales por su color, fuerza, frescura, flexibilidad y edad? No, no lo hay. De igual modo, las almas, tantas cuantas son, tantas con su diversidad de tendencias y reacciones. Y no es un buen maestro y médico de las almas el que no las sabe conocer y tratar según sus diversas tendencias y reacciones. No es un trabajo fácil, amigos míos. Se necesita un continuo estudio, hábito de meditación que ilumina más que cualquier lectura de textos determinados. El libro que debe estudiar un maestro y un médico de almas, son las mismas almas. Tantas hojas cuantas almas, y en cada hoja muchos sentimientos y pasiones pasadas, presentes y en embrión. Por esto se necesita en estudio continuo, atento, reflexivo, y se necesita paciencia infatigable, constancia, firmeza en saber curar las llagas más pútridas para sanarlas sin mostrar asco, sin humillar al enfermo, sin una falsa piedad que para no mortificar al descubrir el pus y no causar dolor en las vendas, deja que continúe la gangrena que termina por extenderse en todo el cuerpo. Prudencia igualmente para no irritar de modos violentos las heridas de los corazones y para no infectarse con su contacto, queriendo mostrar que no temen infectarse con tratar a los pecadores. ¿Y dónde encuentra esas virtudes necesarias el maestro y médico de almas, su luz para ver y comprender, y su paciencia, algunas veces heroica, para perseverar recibiendo frialdad, algunas veces injurias, y su fortaleza para saber curar, su prudencia para no causar mal al enfermo y causársela a sí mismos? Pues en el amor. Siempre en el amor. Él da luz a todo, sagacidad, fortaleza y prudencia. Preserva de la curiosidad que se presta como medio para cometer culpas que se han curado. Cuando uno es todo amor, no puede entrar en él otro deseo y otra ciencia que no sea amor. Amor y el amor. ¿Sabéis que los médicos dicen que cuando uno estuvo grave de alguna enfermedad y curó, difícilmente vuelve a contraer la misma otra vez? Porque como que la sangre la lleva en sí y de nada le sirve. La idea no es del todo perfecta, pero tampoco está equivocada. Mirad, el amor, que es la salud y no enfermedad, hace lo que dicen los médicos con todas las pasiones que no son buenas. Quien ama con todas sus fuerzas a Dios y a sus hermanos, no hace nada que pueda causar algún dolor a Dios y a sus hermanos. Por esto, aunque se acerque a los enfermos de espíritu y llegue a saber cosas que el amor hasta el presente había ocultado, no se corrompe, porque permanece fiel al amor y el pecado no tiene acceso. ¿Qué puede significar la sensualidad para aquel que la ha vencido con la caridad? ¿Y qué pueden significar las riquezas para el que encuentra en el amor de Dios y de las almas todos los tesoros? ¿Qué puede significar la gula, la avaricia y la incredulidad, la pereza y la soberbia para quien no apetece sino a Dios? Para quien se entrega a sí mismo al servicio de Dios, para quien en su fe encuentra todo su bien y para quien se siente aguijoneado de la llama inextinguible de la caridad, que incansablemente trabaja para dar alegría a Dios, para quien conoce a Dios. Amarlo es conocerlo y no puede ensorberbecerse, porque comprenderá
que es respecto de Dios. ¿Qué es el respecto de Dios? Así un día seréis sacerdotes de mi iglesia, y seréis por lo tanto médicos y maestros de los espíritus. Recordad pues estas palabras mías. No será el nombre que llevéis, ni la vestidura, ni las funciones que ejercitéis lo que os hará sacerdotes, esto es, ministros de Cristo, maestros y médicos de almas, sino más bien el amor que tengáis. Él os dará todo cuanto es necesario para hacerlo, y las almas, que son todas diferentes entre sí, llegarán a tener una semejanza única, la del Padre, si la sabéis trabajar con el amor. ¡Qué hermosa lección, maestro!, dice Juan. ¿Y seremos capaces de llegarlo a hacer?, pregunta Abel. Jesús mira al uno y al otro, pone su brazo sobre el cuello de ambos y los atrae así, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y les besa en los cabellos diciendo: lo lograréis porque habéis comprendido el amor. Siguen caminando según algún tiempo por el sendero cada vez más áspero, abierto sobre la cima del monte. Allá abajo, lejos, se ve un camino y la gente que por él va. Detengámonos, maestro, mira allá. De aquella como plataforma de rocas, los dos bajan un cesto a los viajeros, y más allá está su cueva. Ahora los llamo. Lanza un grito, se adelanta. Jesús y Juan se quedan atrás ocultos en el follaje. Pocos instantes pasan y aparece una cara. Llamémosla cara porque está colocada sobre un cuerpo, pero podría llamarse también hocico, monstruo, pesadilla, que se asoma por encima de una mata de zarzamoras. ¿Tú? ¿Pero no te habías ido a los tabernáculos? Es que encontré al maestro y regresé. Él está aquí. Si Abel hubiese dicho: Yahvé, está sobre vuestras cabezas, el grito que se hubiera escapado hubiese sido probablemente menos espontáneo y reverente, lo mismo que su actitud y el ansia de los dos leprosos, porque mientras Abel hablaba, se había asomado el otro, y en salir afuera, sobre la plataforma, bajo el sol radiante, postrarse con la cara en tierra y gritar: Señor, pecamos, pero tu misericordia es mayor que nuestro pecado. Lanzan este grito sin saber exactamente que Jesús esté allí o que esté en camino. Su fe es tal que hace ver aún a los ojos, cuyos párpados están llagados, algo que no han visto ni tuvieron tiempo de ver, porque al punto se echaron por tierra. Jesús avanza mientras ellos repiten: Señor, nuestro pecado no merece tu perdón, pero tú eres la misericordia. Señor Jesús, sálvanos por tu nombre. Tú eres el amor que puede vencer la justicia. Yo soy el amor, es verdad, pero superior a mí está el Padre, y Él es la justicia, dice Jesús con energía, saliendo con Juan al sendero. Los dos levantan sus caras llagadas. ¡Qué horribles caras tienen! ¿Viejos o jóvenes? ¿Quién es el siervo? ¿Quién es Aser? Es imposible de decirlo. La enfermedad los ha hecho iguales, al hacer de ellos dos monstruos de horror y de espanto. ¿Cómo verán a Jesús, que está derecho en medio del sendero, con el sol que lo envuelve en sus rayos y encendidos sus cabellos rubios? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que lo miran y luego se cubren el rostro entre gemidos. Jehová, Yahvé, la luz. Y luego gritan: el Padre te envió para salvar. Él dice que eres su predilección. En ti se complace. No te negará si quieres perdonarnos. ¿El perdón o la salud?, dice Jesús. El perdón, grita uno, y el otro, y luego la salud. Mi madre se muere de dolor por mí. Si os perdono, os espera siempre la justicia de los hombres, sobre todo a ti. ¿De qué sirve mi perdón para hacer feliz a tu madre?, dice Jesús, para hacer que contesten de modo que Él obre el milagro. Pues sí sirve,
Es una verdadera israelita. Desea que vaya yo al seno de Abraham, pero ese lugar me está prohibido porque he pecado mucho. Sí, mucho. Tú lo dijiste. Mucho, Señor, es verdad. Pero tú... Oh, aquel día estaba tu madre. ¿Dónde está ahora? Ella tuvo piedad de la madre de Abel. Yo lo vi. Y si ahora lo oyese, tendría piedad de mi madre. Jesús, Hijo de Dios, piedad en nombre de tu madre. ¿Y qué haríais después? Dice Jesús. ¿Después? Se miran asustados. El después significa su condenación ante los hombres y el desprecio y la fuga y el destierro. Ante la posibilidad de poder ser curados, tiemblan como también tiemblan ante la posibilidad de no serlo. ¿Cuánto ama el hombre la vida? Los dos, al verse en medio del dilema, curarse y ser condenados por las leyes humanas o vivir como leprosos, casi prefieren esta última conclusión. Lo dicen, lo declaran con estas palabras. El suplicio es horrible. Lo dice sobre todo el que creo que desea hacer, uno de los dos homicidas. Es horrible, pero por lo menos es justicia, dice Jesús. Vosotros queríais que así fuese tratado este por fines bajos y tú por un puñado de monedas. Tú. Es verdad, oh Dios mío, pero Él nos ha perdonado. También tú perdónanos. Significa que moriremos, pero nuestra alma se salvará. La mujer de Joel fue lapidada como adúltera. Sus 4 hijos llevan una vida miserable como la madre de él, porque los hermanos de Joel los arrojaron cual bastardos y se han apoderado de los bienes del hermano. ¿Lo sabíais? Sí, nos lo dijo Abel. ¿Y quién repara su desgracia? La voz de Jesús es cual trueno. Es la voz de un Dios juez e infunde miedo. Bajo los rayos del sol, de pie, firme, su figura causa temor, terror. Los dos lo miran con miedo. Aunque el sol debe irritar sus llagas, no se mueven, como tampoco Jesús, que tiene su rostro del todo descubierto. Los elementos pierden valor en estos momentos en que se trata el alma. Después de algunos minutos, Aser dice: si Abel quiere amarme de veras, le ruego que vaya a la casa de mi madre y le diga que Dios me ha perdonado y... Es que aún no te he perdonado. Pero lo harás porque ves mi corazón. Y le dirá que todo cuanto es mío, que se dé a los hijos de Joel, porque así lo quiero. Bien muera, bien viva, yo renuncio a la riqueza que me hizo un criminal. Jesús sonríe. En su rostro se dibuja una sonrisa que disipa la severidad que antes tenía. Y dice: veo vuestro corazón. Levantaos. Levantad vuestro espíritu a Dios y bendecidlo. Separados del mundo, podéis iros sin que el mundo sepa nada de vosotros. El mundo os espera para daros la manera en que podáis sufrir y expiar. ¿Nos salvas, Señor? ¿Nos perdonas? ¿Nos curas? Sí, os dejo la vida, porque la vida es sufrimiento, sobre todo para quien tiene recuerdos como los tenéis vosotros. Pero ahora no podéis salir de aquí. Abel tiene que venir conmigo y tiene que ir como todos los hebreos a Jerusalén. Esperad hasta que regrese. Será la señal de vuestra curación. Buscará el modo de llevaros ante el sacerdote y de avisar a tu madre. Yo diré a Abel lo que debe hacer y cómo. ¿Podéis creer en mis palabras aún cuando me vaya sin curaros? Sí, Señor, pero repite que nos perdonas. Lo demás vendrá cuando tú quieras. Os perdono. Renaced con un espíritu nuevo y no volváis a pecar. Acordaos que además de absteneros de pecar, debéis ser honrados y con ello trataréis de anular completamente vuestra deuda ante los ojos de Dios. Por esto vuestra penitencia no debe cesar, porque vuestra deuda es muy grande, sobre todo la tuya que abarca todos los mandamientos del Señor. Piénsalo bien y verás que ni siquiera uno estuvo fuera de tu alcance. Te olvidaste de Dios,
Pusiste la sensualidad como ídolo tuyo. Los días festivos fueron días de frenesí. Ofendiste y deshonraste a tu madre. Tomaste parte en matar y en querer matar. Robaste los bienes de otros y trataste de arrebatar a una madre de su hijo. A 4 niños los dejaste sin padre y sin madre, y fuiste un lujurioso. Falsamente testimoniaste y deseaste por fines impúdicos a la mujer que era fiel a su esposo difunto. Y deseaste lo que era de Abel, tanto que quisiste suprimirlo para apoderarte de sus bienes. Aser solloza y repite: es verdad, es verdad, es verdad. Como ves, Dios pudo haberte convertido en ceniza sin tener que esperar a los castigos de los hombres. Te perdonó para que pudiese yo salvar a uno más, pero el ojo de Dios te vigila y su inteligencia recuerda. Idos pues. Y se vuelve al bosquecillo cerca de Abel y Juan, que se habían ido a la sombra de los árboles. Los dos, aunque desfigurados, pero sonrientes. ¿Puede alguien decir cuando sonríe a un leproso o no? Pero con la voz característica de los leprosos, chillona y metálica, sin ser continua, con bruscas interrupciones, cantan, mientras Jesús baja por el peligroso sendero del bosque, y cantan ellos el Salmo 114. Son felices, dice Juan. También yo, dice Abel. Pensé que los iba a curar, vuelve a decir Juan. También yo, así siempre lo hace. Es que fueron grandes pecadores. Es justo que esperen los que cometieron tan grandes crímenes. Escucha, Ananías. Me llamo Abel, Señor, dice sorprendido el joven, y mira a Jesús como para decirle: ¿te has equivocado o no? Jesús sonríe. Para mí eres Ananías, porque verdaderamente pareces nacido de la bondad del Señor. Continúa haciéndolo cada vez más. Escucha, cuando regreses a la fiesta de los tabernáculos, vas a la ciudad y dirás a la madre de hacer lo que su hijo quiere y que se haga lo más prontamente posible, entregando todo como reparación menos 1/10. Y esto por compasión a ella, que ya es de edad, y que contigo abandonará Belén de Galilea e irá a Ptolemaide a esperar a su hijo, donde llegará con el compañero. Una vez que la hayas establecido en la casa de algún discípulo de la ciudad, irás a tomar todo lo que sea necesario para la purificación de los leprosos y no los dejarás hasta que se haya cumplido con todo. Que el sacerdote no sea uno de aquellos que conocen el pasado, sino de algún otro lugar. ¿Y luego, Señor? Luego regresarás a tu casa o te juntarás a los discípulos. Los curados seguirán su vida de expiación. Te digo yo lo más indispensable y te dejo libre para que hagas como tú quieras. Bajan y siguen bajando sin parar, pese a lo áspero del camino y al calor del sol, incansable, sin decir una palabra alguna por mucho tiempo. Y luego Abel interrumpe el silencio diciendo: Señor, ¿puedo pedirte una gracia? ¿Cuál? Que me dejes ir a mi ciudad. Me desagrada dejarte, pero mi mamá. Ve, no tardes. Apenas tendrás tiempo de llegar a Jerusalén. Gracias, Señor. No visitaré a nadie más que a ella, que es una pobre mujer de edad, avergonzada por lo sucedido desde que Aser cometió ese crimen, pero ahora se llenará de alegría. ¿Qué le diré en nombre tuyo? Le dirás que sus lágrimas y oraciones obtuvieron la gracia y que Dios la conforta para que espere siempre más y la bendice. Pero antes de que nos separemos vamos a descansar un poco. No podemos detenernos. Luego te vas por tu parte, Juan y yo por la nuestra, y por atajos. Juan, tú te vas delante de mí. Te vas a ver a mi madre. Le llevas esta alforja con los vestidos de lino y traerás los de lana. Y le dirás que quiero verla y que la espero en el bosque de la mujer de Matatías. ¿Lo conoces? Habla con ella a solas y regresa pronto. Sí, señor, sé dónde está el bosque. ¿Y tú? ¿Solo? ¿Solo te quedas, mi señor? Me quedo con mi padre. No tengas miedo, dice Jesús, levantando su mano y poniéndola sobre la cabeza del discípulo amado que está sentado al lado de Jesús. Sonríe y dice: pero nos veremos al atardecer. Maestro,
Cuando veo que puedo hacer algo con que te sientas contento, yo no siento el cansancio. Lo sabes. Y menos ir a la casa de tu mamá. Es como si los ángeles me llevaran. No está muy lejos. No está jamás lejos de lo que se hace con alegría. Pasarás la noche en Nazaret. Y tú, yo estaré con mi padre después de haber estado un poco con mi madre. Y luego me encaminaré al amanecer. Tomaré el camino del Tabor sin entrar a Nazaret. ¿Sabes que debo estar en Yezrael pasado mañana cuando despunte el sol? Te vas a cansar mucho, maestro. De por sí ya lo estás. Pero tendremos tiempo de descansar en el invierno. No tengas miedo. No te hagas las ilusiones de que podrás ir evangelizando tranquilamente como acá lo has hecho. Tendremos muchas paradas. Ahora Jesús baja pensativo su cabeza y mordisqueando su pan, más bien por acompañar a los otros dos que porque tenga ganas de comer. Tanto es así que lo deja y se sumerge en uno de sus silencios que los otros dos respetan. Descansan a la brisa del monte y buscan lo fresco de la hierba nacida de los troncos para sus pies descalzos. Se echarían a dormir si Jesús, que levanta su cabeza, no dijese: vámonos, nos separaremos en el cruce. Se vuelven a poner las sandalias y continúan el camino. La sombra del bosque y el viento que sopla del norte los ayuda a aguantar lo pesado de la hora que todavía es calurosa, aunque no tanto como lo es en los meses en el que el verano arrecia. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.